a la India, ahí estuvimos un año trabajando con el movimiento de Shemstad en el sur del país, y ahí nació nuestro primer hijo también, y ahora llevamos 3 años como familia misionera en Costa Rica, y actualmente somos los asesores de la juventud masculina y femenina respectivamente de este lugar. Entonces, bueno, nuestro testimonio hoy quiere ser sobre todo eso, basado en nuestra vivencia. Realmente, ¿qué les podemos enseñar a ustedes? Seguramente tendría que ser al revés, ¿no? Que ustedes nos dieran a nosotros la charla. Pero bueno, aquí con mucha humildad y sabiendo que todavía nosotros estamos en un camino de aprendizaje, pues sí queríamos compartir con ustedes este pequeño testimonio. Bueno, como dice Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos un cariño muy especial a México, no porque hayamos ido muchas veces, estuvimos hace 2 años ahí, unos 10 días, y conocimos la vida de Schoenstatt en Querétaro, en San Luis de Potosí, en Guadalajara y en Monterrey. Pero tenemos muchísimos amigos, de hecho algunos jóvenes mexicanos, misioneros, han venido aquí a ayudarnos con la juventud, así que hay un vínculo muy especial. Y también dentro de ustedes pues tenemos mucho cariño pues, a la familia Gallardo, a los Villalobos, a la familia Larra, que nos acogieron en su casa en San Luis, y bueno, por supuesto al padre Guillermo y a la hermana Ángela, que también tenemos ese vínculo, ¿no? Así que muchísimas gracias también. Tenemos un cariño especial por la federación. Yo soy hijo de un matrimonio que pertenece al curso fundador de la Federación de Familias en España, así que tengo una historia pues muy de la mano de esta comunidad y por supuesto muchísimo cariño, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en el tema, nosotros queremos primero explicarles 5 pilares sobre los que nosotros pues hemos construido nuestra autoridad. Y dentro de esos pilares, pues el primero queríamos hablar sobre el tiempo, sobre la presencia y el diálogo con los niños, ¿no? De forma muy breve, luego entraremos en algunas implicaciones prácticas. Nos gustaría empezar con una pregunta que el Papa Francisco hizo en su última exhortación apostólica, Amoris Laetitia, en donde él pregunta a los papás y les dice ¿dónde están vuestros hijos?, ¿no? Para nosotros esa pregunta ha sido una pregunta clave y de hecho pensamos que en realidad ¿cómo podemos de alguna manera, o sea, la pregunta no se hace tanto en sentido físico, sino esa pregunta va más en sentido existencial, o sea, ¿qué es lo que le pasa a los hijos por el corazón? Y cómo nosotros al preparar este testimonio nos preguntábamos qué autoridad vamos a tener sobre los niños si no sabemos la vida que hay en ellos, ¿no? Y para eso pensamos que es crucial y determinante el tiempo que dedicamos con ellos y la presencia en el hogar. En ese sentido, a lo largo de estos, no lo he dicho, pero 14 años que llevamos casados, siempre hemos intentado optar por opciones laborales que nos permitieran pasar un buen tiempo en casa, ¿no? En mi caso, yo soy periodista y bueno, he estado trabajando intermitidamente, o sea, como a tiempos durante estos años, también muy relacionado con el nacimiento de los hijos y así, pero siempre tratando de buscar opciones que me permitieran estar en casa. Igualmente Edu, pese a que él tiene la carga laboral más fuerte, y para tener 6 hijos tiene que ser una carga laboral muy fuerte, pero incluso ha llegado a rechazar opciones laborales o intentar guiarse por ámbitos laborales que le permitiera estar en casa, ¿no? Nosotros ahora se escucha mucho esto de que es mejor el tiempo de calidad que de cantidad, y ciertamente tiene que ser tiempo de calidad, pero nosotros pensamos que el tiempo tiene que ser de cantidad, ¿no? Y en ese sentido hemos experimentado a lo largo de este tiempo y haciendo esta apuesta por estar con nuestros hijos, que por ejemplo cuando llega un niño triste de la escuela y eres tú el que vas a recogerle y estás con él en este rato de la tarde y ves que tiene una cara triste o está enfadado o algo le ha pasado, ese es el momento en que uno lo pesca. Si en ese momento tú no has estado, en la noche quizás ya se le pasó ese gesto y tú ya no puedes descifrar que a tu hijo le pasa algo en la escuela, ¿no? Entonces te has perdido ese momento, ¿no? Entonces en ese sentido siempre hemos tratado justo eso, como de estar con ellos. De forma práctica, digamos, para darles una idea, nosotros ahora mismo pasamos unas 6 horas diarias los dos juntos con los chicos en la casa, ¿no? No significa que estemos 100% atendiéndoles a ellos, esto evidentemente es compatibilizando con sus propias actividades, sean musicales, actividades deportivas, de ir, traer, llevar, incluso con nuestro apostolado. O sea, no se crean que nuestra vida es una vida estática, sino que es una vida realmente intensa, como ha dicho Rosa, desde el punto de vista laboral, que nos toca evidentemente como cualquier otro matrimonio trabajar duro, y para eso pues acomodamos nuestro horario, y en mi caso acomodo mi horario de trabajo
levantándome muy temprano, no le quiero decir la hora a la que me levanto, que les voy a asustar, pero de alguna manera es una opción, ¿no? Es una opción de decir, oye, yo madrugo muchísimo, pero luego puedo dedicar un tiempo no solo de calidad, sino de cantidad, como dice Rosa, por las tardes en la casa, ¿no? Y aparte del trabajo intenso, pues también contamos con un apostolado muy intenso, ¿no? El cual le tenemos que dedicar muchas horas, pero tratamos de alguna manera de poder hacer presencia y de poder incluso involucrarles a ellos también en ese apostolado, ¿no? Que ellos escuchen. Mucho hablamos en la casa, ellos van escuchando, nos van viendo, pues tener como entre comillas mini reuniones matrimoniales y ellos están presentes y participan de esa vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tratamos de hacerles partícipes de nuestra vida, tratamos de llevarles a nuestros viajes, de involucrarles hasta cierto punto y en la medida de lo posible de nuestros apostolados, para que no solo nosotros podamos conocer la vida que hay en ellos, sino que también podamos traspasarles la vida que hay en nosotros, ¿no? Y en ese sentido, en esos espacios se crean pues mucho diálogo diario y se crea un clima de confianza, de complicidad y además pues en ese diálogo pues un diálogo de mucha naturalidad, ¿no? Donde se hablan de las cosas pues sin esconder nada y de las cosas normales y diarias. Y bueno, un segundo pilar, además de este perder tiempo con ellos, ¿no? Y estar con ellos, aquí cuando preparamos el testimonio, ¿no? Nos dimos cuenta que algo muy importante era el amor y el cariño. No sé si ustedes conocen una frase de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, que él decía respecto a sus chicos, ¿no? Que no bastaba con quererles, sino que se tenían que sentir queridos, ¿no? Se tenían que sentir amados, ¿no? En ese sentido, la verdad que nosotros pensamos que eso es fundamental, como la expresión de cariño, y tratamos siempre como de ser muy cariñosos en lo afectivo e incluso en lo físico, manifestarlo con besos, con abrazos, cuando son pequeños pues este piel con piel, ¿no? Y estar muy pegado a ellos, pero también cuando ya son más mayores y el afecto también se expresa de una manera verbal, ¿no? El decirles que les queremos, el recordarles y decirles cuando hacen algo bien, ¿no? Cuando hay algo que hicieron que es lindo o nos ayudaron con algo, ¿no? El reforzarle mucho. En ese sentido, ellos experimentan, o para mí me parece muy bonito, muy importante, la figura de Edu, como que quizás yo lo experimenté de otra manera, ¿no? Que la figura paterna no era tan cariñosa en lo afectivo, o incluso lo físico, no era la mamá más gallina, pues siempre como esa figura, y el padre como no tan involucrado en esa parte más afectiva. Y en el caso de Edu, pues ciertamente él es un padre muy cariñoso, y yo veo como eso es una resolución de creadora muy bonita, porque uno puede ser luego a lo mejor exigente y tener y pedir cosas a tus hijos cuando ellos se sienten muy amados por ti, porque ellos no van a dudar de ese amor que tú tienes hacia ellos, ¿no? Bueno, el tercer pilar habla de los límites claros y exigencias altas, ¿no? Nuestra autoridad, por decirlo así, se apoya en el día a día sobre ciertas rutinas y ciertas exigencias que tenemos en la casa, en donde cada uno sabe lo que le toca. Es decir, no tenemos que estar, entre comillas, ordenando de una actividad a la otra. Oye, ahora te toca a ti, ahora haces esto, ahora lo otro, oye, hay que tener cuidado con esto, sino que esas rutinas se han convertido en costumbres familiares diarias, ¿no? Donde cada uno sabe lo que le toca. Entonces, de alguna manera, esa autoridad se apoya sobre eso y no tanto sobre el constantemente orden y mando, ¿no? Entonces, nuestro día a día, entre la semana, es un día a día ordenado, bastante ordenado. Buscamos mucho el equilibrio y la armonía en la casa, ¿no? A través incluso, por ejemplo, de las comidas, en donde tenemos garantizado por lo menos una cena en donde cenamos todos juntos, y casi siempre y muchas veces, digamos, el desayuno y la merienda también. Si no estamos todos, una buena parte nos sentamos y estamos juntos y dialogamos juntos, ¿no? Somos también ordenados en cuanto a pues por ejemplo, no comer entre horas, ¿no? Hay tiempos para todo, ¿no? Y entonces el tiempo del desayuno, el tiempo del almuerzo, la merienda y la cena, ¿no? Pero no se traduce en que cada uno entra en la casa y no, o sea, ellos saben dónde están los límites, cuáles son las rutinas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de rezar, también tenemos dos oraciones familiares muy marcadas, ¿no? Está la oración de la mañana, que es camino a la escuela, en donde normalmente vamos cantando y rezando los laudes,
todos juntos, cada uno responsable de un pequeño salmo, cada uno lo reza y todos lo acompañamos. Y la oración de la noche es una oración en donde también todos nos sentamos en torno al santuario hogar y ahí rezamos todos juntos, ¿no? Les exigimos muchísima colaboración en la casa, o sea, en ese sentido somos súper exigentes, y ellos mismos, por ejemplo, esta mañana, pues ellos se levantan, ponen el desayuno y tal, y sin que nadie les diga nada, pues ya están acostumbrados a que pues ellos les corresponde retirar el desayuno, pasar el fregar, digamos, meter todas las cosas en lavavajillas, fregar lo que es la cocina, barrer la cocina y tal, ¿no? O sea, y esa exigencia lo hacemos desde que son muy pequeños, o sea, el mayor tiene 11 años y todos colaboran, digamos, cada uno en función de su edad, evidentemente, pero desde que tienen el segundo por abajo, digamos, que tiene 2 años, pues también a su medida él coge, se levanta, coge su plato y lo lleva a la cocina, ¿no? O sea, desde pequeños como que están acostumbrados a tenerlos. En ese sentido, como exigencias altas, ¿no? Y esos límites, hay límites entre comillas y costumbres generales para todos, pero luego tratamos de adaptar esas exigencias, esos límites a cada niño, digamos, no esas, sino otras, a la madurez y el grado de madurez de cada niño, ¿no? Por ejemplo, aquí les cuento una anécdota sobre nuestro hijo mayor, que hace como 2 años, cuando hizo la primera comunión, 2-3 años, le regalaron una tablet y era la primera vez que él iba a disponer de un dispositivo electrónico bueno, personal, ¿no? Entonces, pues cuando se la regalaron, nosotros hablamos con él y le dijimos, pues mira, estas son un poco las pautas, pues no se juega entre semana, cuando quieras jugar tienes que pedir permiso, cuando estés jugando no puedes generar conflicto, si se te pide que se termine porque hay que hacer otra cosa, pues hay que terminar sin protestar, bueno, una serie de cosas básicas, ¿no? Y nuestra experiencia fue que al final, pues nuestro hijo fue saltándose todas las reglas, ¿no? O sea, empezó cumpliendo, luego ya empezó a jugar sin que nadie se diese cuenta, hasta el punto de quedarse por la noche jugando a la tablet a escondidas, bajo su rendimiento escolar, o sea, bueno, ahí tuvimos un pequeño conflicto y fue muy bonito porque al final, después de hablarlo muchas veces, darle muchas oportunidades, también que hubiese mucho aprendizaje por su parte, por medio, nos sentamos, hicimos como un pequeño contrato, ¿no? Hicimos un pequeño contrato en donde los dos establecimos entre comillas, unas cláusulas del contrato de qué es lo que pasaba, de cómo tenía que ser el uso de la tablet y cuáles eran las consecuencias de cada una de las situaciones, ¿no? Entonces fue bonito porque ahí los dos firmamos el contrato y eso nos ayudó mucho a mejorar esa situación. Y con esto concluyo en este punto de que al final nos dimos cuenta pues, que este hijo nuestro tenía una cierta debilidad hacia la tecnología, ¿no? Una cierta tendencia al vicio, ¿no? A la tecnología. Nos dimos cuenta que él necesitaba pautas mucho más claras, límites mucho más claros que, por ejemplo, nuestro segundo hijo, Lorenzo, en donde esto no ha sido un tema. No le ha generado tanto conflicto, ¿no? Nosotros le decíamos al hermano, a Eduardo le decíamos, tienes que aprender a que la tablet no te domine a ti, sino que tú seas capaz de dominar a la tecnología, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco derivado también de estas rutinas muy marcadas que tenemos, ¿no? Y de cuidar también su descanso, su alimentación, etcétera, nos permite, por otro lado, este cuarto punto, ¿no? Que es que tratar de darles como la máxima libertad y autonomía posibles, y ideales y creatividad muy marcados, muy desarrollados, ¿no? Porque pensamos que, bueno, que teniendo una rutina base, ¿no? Donde los niños se sienten seguros, desde esa rutina base y bien marcada, y sobre todo nosotros que tenemos tantos niños, o sea, con 6 niños necesitamos un cierto orden, pero con esa base de orden uno luego puede trabajar su libertad, su autonomía y también desarrollar su creatividad, ¿no? En ese sentido, justamente, nuestros hijos iban a una escuela marcadamente tradicionalista y academicista, una escuela católica pues con muchos años de experiencia, y no estábamos contentos porque era demasiada exigencia académica, como mucha tarea, mucha norma, todo eran normas, y veíamos que nuestros hijos estaban realmente muy encorsetados, o sea, ya en su casa ellos tenían una rutina y nosotros nos preocupábamos mucho porque no fueran niños desordenados, no solamente en lo formal, sino también como en todos los aspectos, ¿no? Y el colegio venía como a realmente marcarles un sistema de normas casi que policial, ¿no? Y en ese sentido este año ha sido muy bonito porque por un regalo de la Mater dimos con una escuela nueva, con un sistema
tipo Waldorf o Montessori, no sé si alguno que hay por ahí educador conocerá esa metodología. Esto se va todavía un poquito más allá, es un sistema de aprendizaje nuevo que se basa, bueno, como esos sistemas pedagógicos, en el desarrollo integral y personal de cada hijo, partiendo de sus capacidades, ¿no? Como hacia afuera, de dentro hacia afuera y no al revés. Y la verdad que desde que les hemos cambiado de escuela ha sido un cambio precioso en la casa, porque ahora tenemos tiempo en la tarde, como no hay tareas y no hay exámenes, tenemos un tiempo en la tarde súper bonito que ellos aprovechan mucho para el deporte y también para el tema musical y la creatividad, ¿no? Y como ellos también ahora podemos como realmente dedicar esa parte a más creativa en casa, ¿no? Tratando justo también de compensar, como bueno, tenemos rutinas muy marcadas y somos muy ordenados en ciertas cosas, pero a la vez también ese esquema, ¿no? Como ese base les da alas para crecer en creatividad. O sea, nosotros tenemos muy claro, digamos, que queremos que nuestros hijos adquieran una mirada muy amplia de la vida, o sea, que tengan vastos horizontes, o sea, que vean mucho mundo, ¿no? Por eso, digamos, y por distintas razones, cada vez que tenemos un viaje, pues les intentamos que nos acompañen, ¿no? Y que puedan aprender, que puedan observar cosas nuevas. Nuestro hijo mayor, que es así muy competitivo, así y tal, el otro día estuvo anotando los países que había visitado con nosotros y creo que anotó más de 25 países. Entonces, para nosotros ha sido una parte importante de nuestra vida poder viajar, pero viajar siempre, evidentemente, teníamos alguna razón por la que viajar. No es solo una cuestión de turismo, sino es una cuestión, o sea, hay distintas razones, pero ellos nos han ido acompañando y eso les ha ido a salir de esa rutina, ¿no? O sea, el día a día muy ordenado, digamos, por ejemplo, nuestros chicos se acuestan muy pronto todos los días, cuidamos el descanso y de repente los viajes ha sido un aprendizaje de todo lo contrario, ¿no? Un aprendizaje de cambiar rutinas, saber adaptarse a culturas nuevas, países nuevos, saber adaptarse a horarios que cambian, pasar hambre, tener que andar, caminar, digamos, educar su cuerpo. En ese sentido, pues para nosotros ha sido parte importante en la educación de nuestros hijos y que toca mucho el tema de la libertad, digamos, de la autoridad, pues que aprendan eso, ¿no? Los fines de semana son parecidos, son así, nuestros fines de semana suelen tener bastante actividad, entonces ahí los horarios cambian mucho, ellos son muy movidos, entonces son los típicos niños que desde pequeñitos están subidos en los árboles, se caen, vienen, mira querida, pues perfecto, venga, sigue adelante. Salen de casa todos limpitos y acaban a la media hora todo en sus sucios, ¿no? Creo que hay una foto en la presentación que pone antes y después, ¿no? Salen todos pulcros y al final acaban muy sucios, ¿no? En ese sentido tratamos de fomentar pues que experimenten también esa libertad y sobre todo que aprendan a cultivar o que nosotros fomentemos la autonomía, ¿no? Porque al final la autoridad no es ordenar a los niños, no es que los niños nos obedezcan, es fomentar que ellos puedan tomar decisiones por sí mismos. Si uno cuenta el tiempo que pasan ellos sin nosotros a lo largo del día, y de hecho en un día ya normal, al final es prácticamente la mayoría del tiempo donde nosotros no estamos, ¿no? Entonces si nosotros no tratamos de fomentar que ellos tomen decisiones, sean decisiones buenas y opten por el bien, digamos, pues no, con eso no conseguiremos nada, incluso que también sepan asumir desde pequeños a tomar decisiones con respecto al riesgo, ¿no? Pues desde qué roca puedo saltar y desde qué roca no puedo saltar, y que ellos experimenten, o sea, salto de aquí y me caigo y me hago daño, bueno, pues yo aprendo, ¿no? Es decir, que puedan desenvolverse y que lo hagan desde que son pequeños. También con respecto a las tareas que tiene el hogar, pues en ese sentido tratamos de fomentar la autonomía, o sea, que los chicos sepan hacer su cama desde que son pequeños, ¿no? No que esté la mamá o el papá, oye, tienes que hacer la cama, oye, te la hago yo. No, ellos tienen que hacerla, luego evidentemente nosotros repasamos un poquito y la colocamos, porque evidentemente se puede imaginar cómo acaba esa cama, ¿no? Pero bueno, se trata de fomentar esa autonomía para que puedan tomar decisiones. Hay una anécdota muy cariñosa también de un hijo nuestro, que una vez estábamos ahí regañando, y no, pues chicos, no podemos decir las cosas más de una vez, tenéis que aprender a obedecer a la primera, tal y cual. Entonces luego por la noche vino uno de nuestros hijos y me dice, papá, no, yo lo que quiero es obedecer a la cero. Digo, ¿qué es eso de obedecer al cero? Dice, no, es obedecer sin que nadie me haya dicho nada, obedecer antes de que me lo digas, ¿no? Digo, oye, pues qué buena idea. Entonces a partir de ahí se quedó lo de tenéis que obedecer a la cero. Que lo han ejercido 0 veces, pero lo tienen. Se transformó en 0 veces obedezco, desgraciadamente, pero la intención fue muy buena en ese momento. O no, por ejemplo, el otro día nuestro hijo quinto, se imaginan un quinto hijo, pues ya claro, este es un superviviente y es un tío muy divertido, muy autónomo.
Y el otro día fui yo a tomar, él no sé por qué no tenía clase, no tenía escuela, me lo llevé conmigo a tomar un café a Starbucks. Entonces llego yo a Starbucks y le digo a la señorita un latte, no sé qué tal, y de repente aparece, que es un niño de 2 años chiquitito, aparece por el mostrador que casi no se le ve, y luego que le dice, señorita, yo un café y un donut. O sea, le hizo tanta gracia a la señora que le preparó un descafeinado mini y un bollo y se lo regaló, pero es una muestra de que realmente a nosotros nos divierte mucho ver cómo ellos efectivamente son autónomos y es muy bonito, ¿no? Y también, respecto a ese punto, cómo nosotros siempre les hemos tratado de transmitir mucho el ideal, ¿no? Que ellos se muevan por ideales, ¿no? Que realmente, como decía Eduardo, ¿no? A veces hacemos eso después, pero a veces que tienen que obedecer porque sí, pero que la mayoría de los tiempos aprendan a obedecer, o más que obedecer, a decidir moverse por un ideal, ¿no? Y también, bueno, pues para nosotros es muy significativo involucrarles en nuestro ideal de misión y cómo realmente les hemos querido transmitir ese ideal por el que sus padres se mueven y que han dejado todo, ¿no? Nos hemos ido de nuestro país dejando nuestra adorada España, que no la quisiéramos porque la adoramos, y nuestras familias y nuestra comodidad allá para venir a Costa Rica, y ellos también como a la medida de su edad, pero como también nosotros tratamos de transmitirle que en nuestra casa siempre haya como ese ambiente de ideales altos, porque además somos nosotros los primeros mismos que los necesitamos experimentar, ¿no? Con respecto a la austeridad, qué importante ha sido para nosotros conectarles con la fuente de vida que es Jesús, ¿no? Que es la fuente inagotable de vida y que es la fuente inagotable de nuestra vida, ¿no? Y para esto ha sido muy bonito, muy importante regalarles experiencias de fe, incluso cuando son muy pequeños y se transmiten de una manera casi intuitiva. Siempre hemos tratado como de regalar experiencias de fe fuertes. Por ejemplo, para nosotros han sido muy importantes las peregrinaciones. No sé si conocen Santiago de Compostela en España, donde está cerrado la Santiago, que hay un camino que se va caminando y es muy costoso y así. Nosotros lo hemos hecho 2 veces con ellos, sobre todo con los mayores cuando eran pequeños. Hemos estado en Schoenstatt varias veces, ¿no? En el 2014, una anécdota muy bonita cuando acabó, para los que estuvieron ahí en el 2014, ¿no? Y que dudamos mucho, niños sí, bueno, nosotros nunca dudamos, pero la gente en general, cuando llegan los niños no. Terminó la vigilia y nuestro hijo mayor me dijo, mamá, el año que viene hay otra de los 101 años. O sea, realmente, y tenía 8 años, pero realmente lo vivió con una alegría. Hemos ido a Tierra Santa con ellos también, a Jerusalén, hemos estado en Bellavista, en Fátima, en Roma, bueno, no sé, en Milwaukee, como que siempre hemos tratado de que ellos tuvieran experiencias fuertes de fe, que no quita, que claro, cuando uno cuenta la peregrinación a Tierra Santa de estuve en el Santo Sepulcro toda la noche orando, pues mi peregrinación a Tierra Santa no fue así, porque se pueden imaginar, en ese momento teníamos 2 niños, con 2 niños de 2 y 3 años, no me acuerdo, pues no pude vivir la experiencia de Tierra Santa, esta mística que vive todo el mundo, pero el recuerdo familiar, ¿no? Ese recuerdo familiar que tenemos y que ellos ya no se acuerdan de la anécdota, pero saben que han estado ahí con nosotros, que fueron rebautizados en el Jordán, etcétera, les queda, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante conectarles con Jesús y también con el Evangelio, ¿no? Que muchas veces el Evangelio también es nuestro indicador de autoridad, ¿no? O sea, en el fondo nuestra autoridad descansa en la autoridad de Jesús, ¿no? De la autoridad como el ejercicio de despertar vida, ¿no? Es algo que viene desde arriba, viene desde Jesús, viene desde el Evangelio, ¿no? Entonces, no hace falta irse a Tierra Santa, evidentemente, ni a Schoenstatt. Esto se cultiva diariamente, como hemos dicho antes. Nosotros tenemos el Evangelio todos los días con ellos y todos los días lo compartimos y cada uno dice lo que más le ha llamado la atención, y la niña de 5 años dice la palabra que más le ha gustado del Evangelio y lo compartimos, ¿no? Nosotros cantamos los salmos, como hemos dicho antes, estamos en el santuario hogar, se genera un entorno. O sea, para nosotros es fundamental, digamos, porque en el fondo el verdadero maestro de la autoridad es Jesús, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ejercer ningún tipo de autoridad si no estamos y si no les vinculamos a ellos con la fuente de vida. Y vincularles a Jesús también es hacerles partícipes de nuestros apostolados, como hemos dicho antes, ¿no? En ese sentido, pues nos han acompañado muchísimas cosas. Estábamos el otro día haciendo un repaso de todas las cosas que nos han ido acompañando, ¿no? Desde
construir una capilla en un barrio pobre, ir a un orfanato en Costa Rica a visitar niñas que bueno, pues han tenido abusos de sus papás, no tienen papás, e ir a cuando hubo aquí un tornado y hubo un desastre natural, las casas se inundaron, pues ir allí a repartir medicinas, a hablar con la gente, a estar allí, nos han acompañado. O sea, bueno, hay un sinfín de cosas, ¿no? Pensamos que todas estas experiencias les han llenado de vida, también les han ayudado a crecer en madurez y además, de alguna manera, a ser más dóciles con nosotros. Y a lo mejor podéis pensar, ¿qué tiene que ver eso con ser más dóciles con nosotros? Pues tiene mucho que ver, porque a medida que nosotros sentimos que hemos podido ser, evidentemente, con todas nuestras debilidades, ¿no? Pero hemos intentado ser transparentes de Dios, nuestra autoridad se ha visto reforzada y nuestra autoridad se ha visto lanzada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos todas cosas que nos han ayudado muchísimo. También nos han ayudado a comentar que nuestra autoridad, sobre todo, no se base tanto en predicar muchas cosas, sino en vivir muchas cosas, ¿no? En ese sentido tiene mucha importancia la coherencia evangélica, ¿no? Tiene mucha importancia nuestro estilo de vida, cómo tratamos de vivir de una forma sencilla, de vivir lo que predicamos para que ellos, digamos, no les tengamos que explicar tantas cosas, sino que ellos puedan ver que somos honestos, que de repente nos hemos encontrado una vez, encontró Rosa un dinero en el suelo, pues oye, ese pequeño detalle de dárselo a la persona responsable, pequeñas, o sea, al final son muy pequeñitas cosas, ¿no? Pero que ver que nuestra vida tiene trata de seguir el Evangelio, de alguna manera, que sea una autoridad más vivida, más una autoridad moral que otra cosa, ¿no? Y que también, pues para nosotros la autoridad, pensamos que el hecho de haber dejado todo, de haber dejado nuestro trabajo en España, de haber dejado nuestras familias, de haberlo arriesgado todo, eso también ellos encuentran o miran hacia nosotros con cierta autoridad solo porque han visto que hemos tratado de ser coherentes con pues como os he dicho antes, con ese evangelio, de dejarlo todo en pos del ideal, ¿no? Y entonces ellos ven y lo ven diariamente que tenemos una confianza ciega en la divina providencia, ¿no? Y eso hace, al vernos a nosotros tan seguros de que la divina providencia tiene un plan para nosotros, nos lleva, nos conduce, y eso se traduce en decir, oye, mira, pues hace poco mi empresa quebró y entonces de repente, oye, estamos aquí sin trabajo, y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues buscamos otro trabajo, tranquilos, no va a pasar nada, Dios si quiere que estemos aquí va a tener un plan, confiamos ciegamente en la providencia, y eso pues hace que ellos confíen en nosotros, ¿no? Y no es que seamos nosotros, sino que confían en nosotros porque en el fondo lo que hacen es confiar en Dios, confían en la providencia, confían en Jesús, confían en las gracias del santuario, confían en la mano. En ese sentido también conectarles a Jesús, para nosotros es puesto conectarles con el trocito de Dios que hay impreso en ellos, ¿no? Y bueno, hemos trabajado mucho también como con la originalidad de cada uno, y por ejemplo en nuestro santuario hogar cada uno tiene un símbolo. Que bueno, que seguro que muchos de ustedes tienen, porque es algo muy común que ya el padre que tiene que hacer un poquito, ¿no? Un símbolo del santuario hogar, por ejemplo, nuestro hijo mayor es una roca, nuestro segundo hijo Lorenzo es Espíritu Santo, Olivia son las flores, Victoria es la estrella de Belén, Antonio es la mano del padre, y bueno, el pequeño Juan no nos ha dado tiempo todavía porque solo tiene 3 meses, pero ellos se identifican muchísimo con estos símbolos, y nosotros también jugamos mucho con esa simbología, como con la pequeña misión, como si quisieran un ideal personal, así que no es su ideal personal porque eso lo descubrirán ellos, pero en el fondo es como que cada uno de ellos, con lo que son, o su temperamento, su carácter, lo hemos simbolizado en ese símbolo, que es algo como que ellos tienen que vivir, y muchas veces les conectamos con eso, ¿no? Oye, si tú eres, por ejemplo, Victoria, ¿no? La estrellita de Belén, pues tienes que ser, la estrella es algo que es alegre, cuando se pone así complicada y así. Acuérdate que eres una estrellita, Victoria, que las estrellitas son alegres, que iluminan, que marcan el camino, y entonces ellos lo llevan tan dentro que, por ejemplo, cuando Olivia, nuestra hija Olivia, que más adelante les hablaremos de ella, que es adoptada, supongo que habrán visto la imagen, una niña que de repente dicen, hay una niña más oscura que los demás, pues entonces es adoptada, ella es etíope de origen. Y bueno, cuando vino a Etiopía, de hecho, nosotros le hablábamos mucho de que ella era como una flor, porque las flores embellecen el lugar en que están, y ella, en el fondo, al venir,
como que había como dado belleza a nuestra casa, ¿no? Y además era la primera niña. Entonces, como ella era una flor y que las flores tienen esa misión de alegrar, de hacer hogar, ¿no? De acoger. Y siempre le hablábamos un cuento de la flor. Y pensábamos que tampoco entendía mucho español, que ni siquiera ella había captado mucho el cuento de la flor. Pero llegó a la escuela el primer día y... Con 3 meses, claro. Sí, 3 o 4 meses llevaba en España. Y no sabía hablar todavía español. Pero ella lo de la flor lo tenía muy marcado. Llegó a la escuela y resulta que de símbolo le dieron un balón o un globo, no me acuerdo. Y ella se enojó un montón y le dijo a la maestra, así como pudo, que ella era una flor, que ella no era un globo. Y tuvieron que poner una flor, ahora les vemos mejor, le tuvieron que poner una flor. Entonces, bueno, hasta ese punto, ese juego con ellos también de despertarles ese carisma, ¿no? Un intermedio. Perdón. Que hablamos mucho en las cuartas, Octavio. No. Sí. Vale. Pasamos a algunas implicaciones prácticas, digamos, de estos pilares. Bueno, la primera habla sobre reflexión y diálogo en el ejercicio de la autoridad. Y es que nosotros hemos tratado, digamos, siempre buscamos dialogar con ellos, evidentemente en la medida de lo posible. Y el hecho del primer pilar, digamos, de la presencia en el hogar, nos ha permitido tener espacios y crear espacios para que ese diálogo y esa reflexión sea posible. Y cuando pase algo grave en la casa, o cuando alguno hace algo, por ejemplo, hace algo mal y es algo grave, pues siempre les invitamos a que reflexionen, les invitamos a que vayan a su cuarto, a que se tomen su tiempo, a que piensen las cosas, e incluso también a que recen, ¿no? Que vayan al santo hogar y ahí recen un poquito y mediten y hablen con Jesús y con la Mater y bueno, pues vean qué conclusiones han sacado. Para nosotros ha sido muy interesante ver cuando ellos, bueno, evidentemente cuando termina ese tiempo nosotros pedimos que vengan a nosotros y como que nos hablen y nos digan qué conclusiones han sacado. Entonces, en esa reflexión en frío, ellos ya pasan a, oye, papá o mamá me han dicho esto, a las conclusiones que ellos mismos han sacado, ¿no? Decir, oye, mira, pues sí, efectivamente aquí me he equivocado, esto no lo he hecho bien. O sea, eso es infalible. Cada vez que ellos piensan en frío, ellos evidentemente dentro, bueno, y todos nosotros en el fondo cuando nos equivocamos, a veces nos equivocamos y nos enzarzamos, y cuando nos confrontan, pues nos enzarzamos y como que nuestro orgullo nos hace decir, no, pues me justifico. Pero cuando alguien nos invita, oye, mira, vete a reflexionar y realmente dime si lo que me estás diciendo tiene sentido o no, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito en ese sentido las conclusiones que ellos han sacado. Y ahí, bueno, por ejemplo, el otro día nuestro hijo mayor estaba en la mesa y estaba encizañándose mucho con su hermano y, oye, acusándole, esto lo has hecho mal, pues no está bien, tal cual. Y yo le dije, oye, Dado, tú esto que le estás acusando a tu hermano, pues en el fondo tú también lo haces, o sea, aplícate un poquito el cuento. Y él seguía, hasta que ya me cansé y le dije, mira, Dado, ¿sabes qué? Vete a tu cuarto, vete a, ¿sabes? Agarra el Evangelio, ya que a mí no me haces caso, pues ve a ver qué dice Jesús sobre esto, agarra el Evangelio, busca lo que dice Jesús sobre la viga en el ojo ajeno, sobre la paja en el ojo ajeno. Cuando lo has leído, lo hayas pensado, vuelves y nos cuentes qué tal te ha ido, ¿no? Entonces él se fue, efectivamente todo enfadado, abrió el Evangelio, lo buscó como pudo, lo encontró y vino y dijo, bueno, pues sí, efectivamente me he equivocado, pidió perdón a su hermano y tal, igual. Y para nosotros, bueno, uniéndolo al punto tan antes de conectarles con la fuente de vida, ¿no? Como Jesús el verdadero maestro. Bueno, a mí no me haces caso, ¿vale? Pero hay una autoridad superior que tú sabes que existe, que tú le conoces, que tú tal, pues mira a ver qué te dice él. Y eso es de alguna manera bastante infalible. Otra vez, hace ya como un par de años, nuestra hija Victoria, que ahora tiene 5, pero en ese momento debía tener 3 años, una cosa así, también estaba complicadísima. Que tiene mucho carácter. Con su carácter súper complicada y tal. Y dice, mira, ¿sabes qué, Victoria? Anda, vete al santuario hogar y habla con la Mater, a ver qué te dice la Mater. Y cuando termines de hablar con ella vienes y nos cuentas. Entonces ella se fue ahí toda enfadada, se sentó pero súper concentrada. Ahí estaba delante de la Mater, una silla pequeña ahí, mirando a la Mater a los ojos. Y se pasó un tiempecito. Y cuando vino, digo, ya, yo diciendo, ya, frotando las manos, dice, ya verás qué conclusiones más profundas nos va a decir. Total, que cuando viene, dice, oye, Victoria, ¿tú qué te ha dicho la Mater? Y me dice, pues que soy muy guapa y muy inteligente.
sacó muchas conclusiones de lo que he hecho mal, pero dijimos, oye, pues la autoestima. Y bueno, y pasando también como una segunda aplicación práctica que antes les había comentado, ¿no? Que a veces tienen que obedecer aunque no lo entiendan. A mí me reventaba de pequeña, no sé a ustedes si se lo decían, si en México se decía el típico de porque yo lo digo, ¿no? Cuando tu padre o tu madre tú ya decías, pero y tú insistías, ya te decía, porque yo lo digo, y uno se prometía de pequeño, nunca lo haré, y al final lo tienes que hacer porque hay veces hay muchas veces en el caos de 6 hijos por las tardes, y hay veces que ya no te puedes poner a razonar con ellos porque no hay pie para el razonamiento, porque esto que suena así muy bonito escrito y que efectivamente lo tratamos de vivir, pero también muchas veces no te da ese tiempo. Entonces es porque yo lo digo o porque sí, porque soy tu madre, pero nada, y empiezas tú a hablar y tú no, ya. Y también muchas veces hemos reflexionado, bueno, esto está bien, no está bien. Efectivamente, muchas veces nos equivocamos quizás en eso también, porque a veces se trata de sobrevivir y la pedagogía se va al traste y sobrevivir. Pero también, ¿cuántas veces? Y sobre todo hoy lo comprobamos, nosotros ahora que trabajamos con jóvenes desde los 8 años hasta que se gradúan de la universidad, que esta sociedad estamos generando ciertos pequeños tiranos, porque precisamente por querer discurrir con ellos, el ejercicio de la autoridad, estamos olvidando que a veces en la vida te toca obedecer aunque no entiendas. Que cuando te para el policía de tránsito y te multa, que a mí me ha pasado el otro día, por una norma que era una estupidez, yo por dentro le quería mandar a paseo, pero él me autoriza. Y me tuve que aguantar y tuve que pagar la multa y me quitaron la placa del carro, bueno, fue un enredo por algo que a mí me parecía injusto y que esa norma era absurda y estúpida, pero era una norma, ¿no? Entonces, si nosotros no les acostumbramos a ellos a obedecer, aunque no entiendan, el día de mañana cuando venga el jefe en la empresa le diga, ¿sabes qué, Olivia? Usted puede venir a trabajar con esos aretes largos y a ella le parezca una tontería, pero lo va a tener que hacer porque será una norma en la empresa, aunque a ella no le guste. Pues este famoso, porque yo lo digo, quizás también a veces sea necesario para no crear pequeños tiranos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí, a veces tienen que obedecer aunque no lo entiendan, ¿no? Bueno, la tercera implicación hemos puesto ahí diferencias entre el perdón, la consecuencia y la reparación, ¿no? Para nosotros ha sido muy, muy importante explicarles desde que son pequeños la diferencia entre el perdón y el arrepentimiento. La diferencia entre el perdón y la consecuencia y la necesidad de reparación. Es decir, hemos querido inculcarles que todo acto tiene sus consecuencias, ¿no? Y que cuando uno se equivoca y pide perdón, eso no borra la consecuencia que uno ha creado y tampoco la necesidad de reparar esto, ¿no? Entonces, a ver, cuando uno, por ejemplo, va por la calle, se salta un semáforo en rojo, da un carro, genera un accidente y pide perdón, eso no quita a que haya cometido un daño, ¿no? Y ese daño pues hay que pagar y parar. Entonces, bueno, para nosotros siempre ha sido muy importante el perdonar. Se sientan perdonados hasta 70 veces 7, como dice el Evangelio, pero también que aprendan a que hay una consecuencia. Y en ese sentido, por eso no siempre, pero si hay un acto grave, cuando hay algo en que todo arrepentimiento venga acompañado de lo que llamamos nosotros un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje que ahora lo explicamos es lo que les enseña lo que es la consecuencia y lo que es la necesidad de redimir un poco la reparación, por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, entonces en la medida de lo posible tratamos siempre como de que ese aprendizaje, que no es un castigo, lo decidan ellos, ¿no? A veces no se les ocurre nada o a veces con los pequeños pues no es tan fácil y uno les ayuda, pero sobre todo con los mayores sí. Entonces, por ejemplo, el otro día nuestro segundo hijo es muy nervioso, se muerde mucho las uñas y se está destrozando las manos, ¿no? Entonces nosotros le insistimos mucho, mira Lorenzo, tienes que cuidar tu cuerpo, uno tiene también que aprender, ¿no? Pues a canalizar el hilo por otro lado y te estás destrozando los dedos y las manos son para usarlas para hacer el bien, bueno, todo ese diálogo, ¿no? Pero sigue, y es verdad que es algo que le cuesta, ¿no? Y entonces el otro día ya vino con las uñas comidas, con los dedos comidos totalmente, entonces le dije, bueno, Lorenzo, pues tienes que aprender a usar tus manos
a que las manos se usan para el bien, ¿no? A que tus manos te las ha regalado Dios para hacer algo bueno, ¿no? Entonces él pensando, dice, bueno, pues esta semana voy a serviros en la mesa todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues perfecto, Lorenzo, vas a usar tus manos para hacer el bien, ¿no? Y eso pues también le recuerda, porque todos los días siempre hay el hermano que se abusa de que el otro hermano ha dicho eso, ¿no? Y ya no hace nada durante... Pero bueno, se generó un diálogo muy, muy bonito y como ellos también van aprendiendo. O sea, entonces, siempre tratando de que ellos se pongan al aprendizaje y evidentemente lo ponen con nosotros. A veces es muy divertido porque ellos se ponen aprendizaje, son mucho más severos de lo que a lo mejor nosotros seríamos, ¿no? De hecho, cuando Lorenzo dice, al principio dijo, no, los próximos 2 meses yo voy a ocuparme de toda la casa yo solo, para aprender que las manos sirven para trabajar, ¿no? Entonces ahí no, nosotros, bueno, vamos a hacerlo una semana nada más, o sea, rebajamos un poquito el tema. Pero hay veces que el aprendizaje pues lo ponen los padres también. En ese sentido, por ejemplo, una vez estábamos de vacaciones y íbamos a salir, estábamos en un sitio de haber piscina por la mañana y ya salimos a la playa, ¿no? Entonces viene uno de nuestros hijos y nos dice, oye papá, ¿me puedo bañar en la piscina? Y yo le dije, no te bañes ahora porque ya nos vamos. Entonces yo veo que se va a la piscina y empieza a dar vueltas por la piscina. Y entonces, como le conocemos muy bien y sabemos que es un poquito rebeldillo, pues le dijimos, oye Lorenzo, si te bañas ahora ya no va a dar tiempo de bañarse en el día, o sea, si te bañas ahora gastas tu tiempo del agua, ¿no? Y entonces pa, y se tira a la piscina. Superior a sus pruebas, de ahí tensando la cuerda de autoridad con los padres. Entonces, bueno, pues nada, le dijimos, bueno, pues muy bien, has gastado tu tiempo de agua. Entonces, cuando llegamos a la playa, al principio él muy orgulloso, pero al cabo de un rato ya empezó, vino a mí, oye papá, perdón, la verdad es que tal, no sé qué, no sé cuánto, déjame por favor bañarme en el mar, porque no sé qué. que no se podía bañar en Claro, no me puedo bañar en el mar, no sé qué, no vale. Y digo, mira, Lorenzo, tú has tomado una decisión, te has bañado en la piscina, sabías la consecuencia y es tu decisión, ¿no? No, papá, es que no me estás castigando con la playa. Digo, yo no te estoy castigando con la playa, tú has elegido libremente el bañarte en la piscina sabiendo la consecuencia que eso va a ser. Así que no me digas que yo te he castigado, has sido tú el que lo has decidido, ¿no? Entonces, bueno, él fue a la orilla, metió sus tobillos, y una pastilla de las que se va a tirar al mar. Pero al final no se tiró y no se bañó en todo el día en la mar, lo cual fue casi hasta heroico, porque estuvimos ahí muchas horas y el único que se bañó fue él. De alguna manera él y todos de la familia aprendimos que, bueno, pues volvimos a reforzar los puntos que hemos dicho antes, que cada acto tiene su consecuencia, que ellos tienen su cierta libertad, que ellos toman sus decisiones y que, bueno, pues que luego hemos recurrido muchísimas veces al, oye, mira, no te estoy castigando, eres tú el que has elegido esto, ¿no? Eres tú sabes la consecuencia, tú lo has elegido, ¿no? Entonces ya ellos ya lo han aprendido, ellos no vienen y raras veces nos dicen, oye, ¿por qué me castigas? No, ellos saben, tomaron su decisión y en ese sentido, pues saben lo que les toca, ¿no? Vamos al siguiente punto, que es autoritarismos, la diferencia entre el autoritarismo y la firme ternura, que tiene un poquito que ver con este ejemplo, ¿no? Y ahí nos gustaría hablar de 2 anécdotas, una sobre un hijo nuestro que cuando nos mudamos a Costa Rica, él pues venía triste pues porque sentía que había dejado a sus abuelos, a sus tíos, a sus abuelos, estaba rebelde. Entonces nosotros le decíamos A y era B, le decíamos B y era A, le decíamos C y era D, o sea, era la contraria en todo. Hasta tal punto que un día va y me dice, papá, tú a mí no me mandas. Entonces, claro, imaginaros, ya llevamos como varios meses en esa situación, tensando muchísimo la cuerda. Imaginaros mi reacción, o sea, me dio un ataque de autoritarismo, pues ahora te vas a enterar, pues no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, al final de todo, después de ese ataque de autoritarismo, la conclusión que me quedó a mí, el aprendizaje mío fue que con brusquedad y con ese autoritarismo al final los resultados son 0. O sea, de hecho, el resultado fue peor todavía, ¿no? Entonces yo tomé nota de eso. Y entonces, bueno, no siempre la verdad es que tomé nota, lo que pasa es que caigo siempre en lo mismo, pero bueno, de vez en cuando alguien me ilumina y como me acuerdo de esto. Y el otro día, hace como 2 meses, nuestro hijo de 2 años, que también estaba viviendo una situación muy especial, porque había nacido su hermanito y estaba con los típicos celos de los niños pequeños y más sensible y tal y cual. Entonces yo fui con toda la ilusión, íbamos todos,
Rosa también estaba, y fuimos a buscarles al colegio, yo iba con toda ilusión, y cuando le veo me dice, papá, eres tonto. Entonces a su padre le cayó, no, yo digo, me dolió mucho, la verdad es que me dolió mucho, y entonces dije, sí, pues vale, yo soy tonto, bueno, pues entonces nos íbamos todos y les íbamos a llevar a merendar a un sitio especial, a tomar cada uno un bollo y tal, y entonces íbamos en el coche y digo, bueno, ya verás, la venganza mía se va a servir en plato, porque yo soy un poco, no sé cómo se dice en México, en España sería un poco cabroncete. Y entonces, ahora se va a enterar, no le dije mucho, le dije, oye, Antonio, yo estoy muy triste con lo que me has dicho, tal, no sé qué, bueno. Luego, chicos, oye, ¿qué queréis de merienda? Oye, yo quiero no sé qué, yo quiero no sé cuánto, yo quiero no sé qué. Y el pobre Antonio, con su cara de tierno, que es típica de 2 años, que es lo más tierno del mundo, entonces, yo quiero no sé qué. Entonces, cuando me bajé al coche, le dije, no, Antonio, pues la verdad es que yo sigo muy triste, que me has llamado tonto, y entonces, pues estoy tan triste que no te voy a comprar merienda. Entonces empezó a llorar, que perdón, que no sé qué, papá, perdóname, no sé qué, unas lágrimas de cocodrilo ahí le caían. Y entonces yo me tuve que hacer un nudo en el estómago y entonces me mantuve firme. Y luego me volvió a salir la vena cabroncete, entonces todos estuvimos disfrutando de nuestra merienda delante de él. Todos menos la madre, que estaba pasando fatal. O sea, yo no tengo esa vena. Perdónale, no sé qué, no seas tan cruel, no sé qué, no sé cuánto. Y me mantuve firme, pero para mí fue súper bonito después, porque al cabo de como la noche, Antonio, tiene 2 años y medio, vino a mí sin que nadie le dijese nada y me dijo, papá, perdón. Y para mí ese perdón fue el perdón más sincero que yo creo que un hijo mío me ha dicho en su vida. O sea, fue un perdón de decir, no, oye, no te pido perdón porque quiero merienda. O sea, te pido perdón porque realmente te quiero, porque realmente he entendido, a mi cabecita pequeña de 2 años y medio, he entendido que lo que he hecho no está bien, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy todavía no me he vuelto a llamar tonto, así que estamos bien. No le volverá a llamar tonto, luego ya veremos. Otra cosa que les queríamos compartir, por ejemplo, ahora hablando de Olivia, ¿no? De nuestra tercera hija, como les hemos contado, Olivia es adoptada. A Olivia la adoptamos cuando tenía 3 años, ya no era mayor, pero era una niña ya grandecita y ya tenía pues su historia, ¿no? Y su herida y bueno, cuando llegó a España fue muy difícil con ella, porque ella se rebeló ante una situación complicada, ¿no? Y lo expresaba con un rechazo hacia la comida. Bueno, hacia nosotros, o sea, fue rechazo hacia nosotros radical, y luego lo expresaba él haciendo todo lo que buscaba para molestar, ¿no? Entonces, en ese molestar, ella entendió es una niña muy lista, que a nosotros pues nos poníamos nerviosos, pues que ella o bien no comía nada. De hecho, ella llegó con un nivel de desnutrición muy grande y perdió peso en España. Era una niña de 3 años que pesaba casi como un bebé de 5 meses. Y entonces o no comía o se provocaba el vómito en las comidas. Se pueden imaginar lo desagradable que era eso. Para nosotros el momento más importante familiar, que era la cena de la noche, todos juntos, se convirtió en el mayor tormento que hay, porque era día tras día vómito encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, todo lo desagradable. Entonces nosotros llegó un momento tan terrible, ¿no? Que bueno, que llegamos hasta a perder un poco la cordura. De hecho, a mí me trastocó mucho interiormente y estábamos muy desesperados porque realmente era una situación límite. Entonces, porque se convertía en una constante diaria, 3 veces al día, muy tenso. Pedimos ayuda. Al final, muchas veces hay que pedir ayuda y no es malo pedir ayuda porque somos seres limitados. Entonces pedimos ayuda a un especialista en nutrición infantil y en desórdenes alimenticios y así, y él nos decía, bueno, ustedes le tienen que transmitir tranquilidad, mucha firmeza, pero mucha tranquilidad, que era lo que nos faltaba, porque al final estábamos tan obsesionados porque ella comiera, porque se iba a morir si no comía. Entonces al final nos decía, ningún niño se muere en el primer mundo de hambre. Si vuestra hija no quiere comer, simplemente el tiempo de la comida se acaba, ustedes le retiran el plato, nadie dice nada en la mesa cuando tú lo que quieres es estrangularla porque está, ¿verdad?, sin comer. Ustedes no le dicen nada en la mesa, ni la miran siquiera, termina la comida, retiran su plato, lo guardan. Eso sí, no comen nada hasta la siguiente comida, ¿no? Porque lo que pasaba también es que ella
no comía, pero luego llegaba la abuelita, la tía y la consentían, entonces claro, cogía fuerzas y ya no comía la comida siguiente. Entonces la primera vez que después de estas pautas nos sentamos todos a comer y bueno, pues estábamos todos comiendo y nadie la miraba a ella cogía la comida, la levantaba, la tiraba y nos miraba como diciendo, hola, que no estoy comiendo, que no probó bocado, o sea, no comió nada, ni bebió agua. No comió en 3 días, ¿no? Y durante 3 días, esa dinámica, imagínense para nosotros, era retirar el plato y no volvía a comer nada hasta la comida siguiente. Así estuvo 3 días. Y eso cambió radicalmente. Al tercer día ya entendió. Ya mis padres no puedo con eso. Ella ha seguido, o sea, no fue un camino fácil y es verdad que esto cambió mucho, pero tuvo que ser un trabajo que a día de hoy todavía ella, cuando tiene algún problema emocional, que está por ahí por el tema de la comida, pero a nosotros nos dio una lección muy grande, que es que cuando uno pierde los nervios, y nosotros tenemos temperamentos muy fuertes los dos y muy poca paciencia, entonces cuando uno pierde los nervios no consigue nada, ¿no? Lo único que consigue es poner más nervioso al otro y tú pierdes toda la autoridad porque, como dicen en España, se te llevan los demonios, ¿no? O sea, como que ya llegas a un nivel de estrés que es así. O sea, al final volvemos un poco a lo que habíamos dicho antes de los límites muy claros, pensar qué límites tenemos para Olivia en ese sentido, cuáles son los límites, cuáles son las pautas, pero estar totalmente en control de nosotros mismos y transmitir muchísima tranquilidad y a la vez muchísima firmeza, ¿no? Es ese equilibrio tan complicado y que a veces se nos olvida tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya como para ir concluyendo, ¿cómo hemos canalizado nuestras debilidades, no? Nosotros, o sea, no es falsa modestia ni es mentira, pero sí decimos que nosotros tenemos grandes defectos, ¿no? La verdad que somos personas muy con temperamentos fuertes, con personalidad fuerte también, y bueno, y que también muy apasionados, y ese apasionamiento, los mexicanos también son muy apasionados, así que no se entenderán. El apasionamiento es muy positivo cuando es positivo y muy negativo cuando es negativo, ¿no? Ese apasionamiento. Entonces, es verdad que nosotros hemos tenido que aprender, y en este camino de ejercer la autoridad siempre tenemos como un talón de Aquiles, ¿no? Que es ese, y también tenemos que aprender a canalizar nuestras debilidades, ¿no? El otro día me pasó, ahí para que se rían, algo muy divertido, bueno, divertido no, en ese momento a mí no me parece divertido, pero estaba en el momento peor, para mí el peor momento del día es el momento de mandarles a dormir. No sé ustedes, pero yo cuando ya uno está agotado y quiere mandarles a dormir, y es el momento en que a todos se les ocurre algo que contarte, que me duele el pie, me duele el pelo, me duele el diente, o sea, ya a todo el mundo le duele algo, todo el mundo quiere 5 minutos más, déjame leer otro minuto. Entonces yo estaba en ese momento estrés, Edu no estaba tratando de dar de mamar al bebé, que encima con este caos pues no había manera, y no me di cuenta en cómo de Antonio, que es el quinto, agarra mi celular y graba en audio todo ese momento, o sea, el grito de vete a dormir, ya no puedo más, no me importa, porque ya venía uno, mamá, ya no me importa, vete a la cama, y se lo manda al padre José Luis Correa, asesor de la... Como si dijéramos mi jefe, vamos, para que se entienda. Y entonces yo, en ese momento, ni vi el teléfono, porque si lo hubiera visto lo hubiera borrado, pero ya, cuando los duermo a todos, me acuesto a leer el móvil y veo un mensaje del padre y pone, Rosa, creo que este mensaje no es para mí. Y yo cuando lo escucho, o sea, me quería morir, digo, o sea, he perdido toda la autoridad de ser asesora de la juventud femenina, tanto de la pedagogía, y era como, o sea, pero bueno, para que realmente, bueno, si nos pusieran una cámara oculta, y quiero pensar, como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, que a todos nos pasaría igual si nos grabasen realmente en nuestra casa, pues ustedes que también son educadores y federados, pues cuántas veces fallaríamos. Pero realmente, bueno, para mí fue un aprendizaje también eso de WhatsApp, como decía, creo que era José Inglín, ¿no? Cuando me ven y cuando no, pues también cuando no me ven igual, ¿no? Bueno, para nosotros en nuestro día a día siempre ha sido muy importante pedir perdón. Pedir perdón el uno al otro, digamos, como matrimonio, incluso delante de los niños, cuando, por ejemplo, hemos hecho algo mal delante de los niños, nos hemos tratado mal, bruscamente, injustamente, pues también corresponde que ellos vean que nosotros nos pedimos perdón, ¿no? O pedir perdón a los niños, evidentemente, cuando hemos hecho algo injusto, cuando los hemos tratado
normal, ¿no? Los niños, yo creo, en nuestro caso, en nuestra familia, conocen muy bien nuestras debilidades, o sea, nosotros no las escondemos para nada, y eso creo que tiene su punto bueno, es que ellos ven pues que tratamos de mejorar, que tratamos de autoeducarlos, ¿no? Pienso que eso como que les da confianza a ellos, decir, oye, si mis padres son así y todavía están en el camino de mejorar y camino de autoeducarse, pues nosotros, que somos pequeños, pues con más razón tenemos esperanza, tenemos posibilidades de tener la confianza que podemos mejorar, ¿no? En todo esto que no hacemos tan bien, ¿no? Yo creo que el objetivo final de la autoridad no es tanto, es sobre todo desplegar toda la vida que hay en ellos y conducirlos hacia Dios, ¿no? O sea, ese es un poco el objetivo. Y eso no depende tanto de nuestros errores, sino depende mucho más de todos los puntos que hemos hablado anteriormente. El padre Clentenny, como ustedes saben, hablaba del método de exceder en el brillo, ¿no? O sea, que todo el ideal, todas las cosas buenas, todo el amor, todo el cariño, todo lo que hemos hablado antes, digamos, deslumbre la debilidad, ¿no? O sea, la debilidad existe, pero queda deslumbrada por todas estas cosas, ¿no? Entonces, no es tanto si nosotros nos equivocamos, sino si estamos sobresaliendo en todas estas cosas, es decir, si estamos despertando toda la potencialidad que hay en los niños, si le estamos conduciendo a Dios, si le estamos educando en la fe, si le estamos de alguna manera educando a niños auténticos, autónomos, firmes, si le estamos enseñando a discernir la voluntad de Dios en las pequeñas cosas y ya desde pequeños, ¿no? Yo creo que se trata de eso. El San Pablo habla de llevamos un tesoro en vasijas de barro, y cuántas veces nosotros aparte que elegimos esa lectura en nuestra boda, y porque así lo hemos experimentado, como decía Rosa, con todas las debilidades que nosotros tenemos, con ese carácter discutones, impacientes y todo eso, pero bueno, en la fragilidad se manifiesta el poder de Dios, ¿no? Eso es importante. Y nos gustaría acabar con algo que yo creo que ustedes seguro que están de acuerdo, y es que nuestros hijos en el fondo no nos siguen porque seamos perfectos, sino porque nos quieren, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de toda la educación y de la autoridad. Así que bueno, con esto acabamos y muchísimas gracias por todo. Tenemos tiempo para dos preguntas. Dos preguntas. Vamos a ver, Gerard, ¿me ayudas con el micrófono? O... ¿Cómo se desconectó? Las preguntas del millón, a ver. Sí. Primero, muchas gracias. Muy buenos tips, muy buena forma de vida que ustedes nos comparten. Yo les quiero preguntar, y esto va a ser un homenaje a sus papás de ustedes, ¿quién de sus papás marcó lo que ustedes están transmitiendo a sus hijos? ¿Qué vivencia les marcó a ustedes que ahora ustedes están replicándola? Bueno, los dos hemos tenido una experiencia de autoridad en la casa muy distinta y muy complementaria en el fondo. Yo he tenido unos papás que han tenido una presencia en el hogar, sobre todo mi mamá, muy fuerte, ha optado por sus hijos directamente, ha sido una persona súper apostólica, pero ha optado por sus hijos y ha sabido compaginar todo eso. Yo he tenido unos padres muy cariñosos, tremendamente cariñosos, que han desprendido muchísima afectividad, y yo me veo reflejado en eso, como decía Rosa, yo como hombre, que muchas veces veo a otros hombres más parcos en el cariño, y yo soy súper cariñoso. O sea, a mí me gusta que los chicos sientan el cariño afectivo, ¿no? Y el que escuchen de mi voz, pues oye, qué linda estás, eres la niña más guapa del mundo, oye, qué bien tocas la guitarra, y yo creo que eso lo he aprendido de mis papás, digamos, ¿no? Yo tuve una adolescencia súper complicada, muy rebelde, fui súper rebelde, he hecho muchas cosas que espero que ningún hijo mío haga y siga, digamos, ¿no? Y mis papás en ese sentido siempre han estado, nunca han perdido la confianza. O sea, siempre han confiado. Yo creo que la clave está
en mi momento de crisis, que todo tiene una explicación, yo tuve una crisis importante, sufrí muchísima soledad en adolescencia, me sentí muy distinto a los demás, todos los valores que a mí me habían inculcado mis papás no lo encontraba en mis compañeros de escuela, y eso me hizo estar solo. Y al estar solo, yo de alguna manera llegó un punto y digo, oye, no, yo ya no quiero estar más solo, yo quiero hacerme como los demás, y entonces me hice como los demás. Entonces ahí es donde viene mi rebeldía, ¿no? Pero creo que todo lo que ellos, los valores que ellos nos habían inculcado mis papás, es decir, oye, no de grandes cosas, sino mi mamá es una persona, mis papás los dos, una persona honestos, sencillos, que han buscado hacer el bien a las demás en forma silenciosa, acoger a la persona que estaba, a la típica amiga divorciada, a la persona que estaba sola. En mi casa siempre ha sido una casa abierta, donde la gente ha llegado. Entonces, para mí había una coherencia entre el evangelio y la vida de mis papás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, y entonces, en el fondo, pese a mi rebeldía de la adolescencia y pese a, bueno, pues yo eso de papá tú no me mandas, pues también se lo dije a mi padre en su momento, ¿no? Pero de alguna manera había ya tanto regado había tantos valores inculcados que pasó un tiempo y, digamos, yo entendí perfectamente todo el proceso, ¿no? Yo creo que Rosa ha tenido una experiencia totalmente distinta. Bueno, sí, yo en mi caso, mi padre tenía una enfermedad mental diagnosticada, una psicopatía. Entonces, pese a que él nos quería mucho dentro de su debilidad, yo nací con una ausencia, o sea, crecí con una ausencia de figura paterna muy grande, ¿no? Y ha sido un cambio muy bonito para mí aprender también el papel de la figura del padre, porque en mi caso mi madre, que fue un todo para mí, a la cual le debo todo, ¿no? Porque ella tomó el rol de la familia y nos sacó adelante a mí y a mis hermanos. Una mujer muy fuerte, también de carácter, muy española, así, como quizás más austera en lo afectivo, no tanto. Y también para mí fue muy bonito. Ella me ha enseñado mucho también esta parte de la recidumbre, de tomar las cosas por la mano, de la autonomía, porque en casa de la coherencia, mi madre es tremendamente coherente y ella es muy sonstatiana. Mi padre era ateo y mi madre y es súper sonstatiana, de la rama de señoras. Entonces, bueno, en mi casa se vivió esa dualidad así, pero que a mí, yo soy mucho de esa experiencia, pero también fue muy bonito como Dios te conduce, porque incluso un poco rebelde, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana súper hiper mega feminista, porque todo esto a ella le llevó a ser como por ese lado, y yo llevaba un poco esa línea, ¿no? Porque mi madre ha sido como la madre coraje, eso. Pero conocer a Edu, y sobre todo mucho a mi suegro, yo tengo que decir, para mí mi suegro me ha enseñado mucho, muy bonito, esta figura de papá. Entender el complemento, ¿no? Entre el hombre y la mujer, y también la autoridad del padre, ¿no? Para mí la experiencia de conocer a mis suegros ha sido muy sanadora, y de hecho les quiero y les adoro muchísimo, y también ver en ellos cómo ellos han ejercido mucho la pedagogía de Schoenstatt con sus hijos. Eso para mí ha sido precioso, ¿no? Entonces yo creo que les debemos mucho a las dos partes. Muy bien, gracias. Yo creo que ya no hay tiempo para más preguntas. Se fue el sonido, no escuchamos nada. Yo creo que ya no hay tiempo para más preguntas porque tenemos todo un programa. Claro. Una más. Bueno, una más. Ahí está. ¿Cuándo vienen a ver? Yo acá, cuando quieran venir. Conocerlos, la verdad, felicidades por la audiencia que nos acaban de transmitir. Algo que me impresiona es que ustedes llevan a pie de la letra lo de la libertad de lo necesario, obligación de las mínimas necesarias y máximo cultivo en el espíritu de su familia. Eso para mí es muy grande, muy hermoso. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo es cuál es la razón del peso por el que adoptan a una pequeñita cuando tienen hijos propios? O sea, ¿cuál fue su motivación que los llega a tanto amor? Eso es mucho amor expresado ante nosotros, ante la sociedad, que me gustaría conocer su peso.
Bueno, como les hemos contado, nosotros estuvimos un tiempo en India. Ahí uno entra en contacto con una realidad del mundo que sufre mucho, ¿no? Y ahí yo creo que se gestó una pequeña semilla de un pequeño anhelo de que quizás un día podríamos adoptar. Eso se quedó ahí. Nosotros nos volvemos a España. Nace enseguida me quedo embarazada de mi segundo hijo. Y nada, y eso se queda como un pequeño pensamiento. Después de tener a mi segundo hijo, hubo un tiempo en que yo estuve enferma y necesitaba un tratamiento que era incompatible con tener un nuevo hijo de manera natural, ¿no? Y ahí no llega, y tampoco me estaba quedando embarazada. Entonces, en esa circunstancia de dolor y en el que nosotros pensamos, bueno, que tenemos un anhelo de tener más hijos y de querer ampliar nuestra familia, volvió a surgir como ese llamado, ¿no? Que surgió muy bonito, como surgen las cosas de Dios, que yo creo que son de manera intuitiva, no las voces del alma, porque a veces no es tanto lo racional, sino lo que uno le nace, ¿no? Fue muy bonito cómo surgió ese anhelo de la adopción de una manera también muy sencilla, no como de repente una puerta abierta así. Y ahí ha sido muy lindo este camino de la adopción, porque esto daría para otra charla, pero así rápidamente, porque en un momento dado queríamos adoptar en la India, pero no se pudo por cierta regularidad del país, y ahí tuvimos que hacer un discernimiento, ¿no? Nuestro anhelo es adoptar en la India por ese primer vínculo o es adoptar, ¿no? Y ahí fue como cuando más conscientemente dijimos, no, queremos adoptar. Y realmente ha sido un camino muy probado, porque no es fácil la adopción, es un camino difícil, pero a nosotros nos ha traído también una resultante creadora maravillosa, en primer lugar porque tenemos una hija maravillosa, que ha sido y es un regalo de Dios, pero también por todo lo que eso supuso para nosotros en lo individual de cada uno y en la dinámica familiar. No sé si con eso podemos realmente nosotros, llevándolo al campo de la autoridad, que es lo que yo creo que nos interesa, para nosotros fue una prueba gigantesca en el campo de la autoridad. Nosotros durante 2 años perdimos toda la autoridad en nuestra casa, ¿no? Porque al final esa situación fue tan límite que nos creó un problema matrimonial, que por nuestras familias extensas. Nuestros hijos se vieron afectados, entonces salió toda nuestra debilidad y también todo nuestro pecado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos, por eso digo, nosotros no escondemos nuestra debilidad y ellos la han visto, la han tocado. Y eso pues nos minó mucho la autoridad, pero yo creo que en el fondo y pasado el tiempo, digamos, ya todo pasado, lo que hizo fue reforzarnos esa autoridad, ¿no? O sea, al final somos humanos y hemos luchado por eso. Y era una situación complicada, hemos luchado y hemos salido adelante y al final hemos aprendido todos nos hemos adaptado a esta situación, los hijos también, y todos hemos dado un sí generoso ante ellos. Y bueno, y la resultante creadora ha sido que después no solo no tuve uno, sino que tuve 3 hijos más. Entonces, como que al final todo sale bien. Muy bien. Muchas gracias. Rosa, Eduardo, sabemos que tienen ellos un evento ahora con la juventud, sabemos que se tienen que retirar y nosotros también tenemos un programa que seguir. Muchísimas gracias y dejo aquí al padre Guillermo para que dé unas palabras. Hermana, qué gusto. Así le pueden dar directo ahí. Aquí ahí directo. Edu y Rosa, qué gusto verlos. Realmente un testimonio precioso, les agradecemos enormemente. Creo que es parte, fruto también de ese hermoso congreso en Ecuador, el haberlos visto allá y el haber escuchado ese testimonio, creo que nos dio el gusto y la alegría y la perspectiva de poder compartirlo también con la Federación en México. De verdad les agradecemos enormemente. Queríamos hacerles un regalito, pero no se puede, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer espiritual, que no es virtual, mucho más importante, espiritual. Queremos hoy día en la tarde, cuando tengamos nuestra Santa Misa, pues llevarnos a ustedes especialmente como familia, con todas sus intenciones y con esa hermosa misión que tienen en Costa Rica. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El regalo más bonito. Muchísimas gracias, Rosa, Edu, por este tiempo. Voy a hacerle aquí a la Federación de México una infidencia, si me lo permiten. Acaba de decir la hermana
que ustedes estuvieron ahí en el encuentro internacional de la obra familiar en Ecuador, y la familia de Costa Rica, la obra de las familias en Costa Rica, este día, desde la mañana, está replicando ese encuentro, es una réplica de ese encuentro, y ustedes estaban dando muchos talleres. El día que yo les hablé para preguntarles si podían, ¿a qué hora? Pues si comienzan con los talleres a las 9 de la mañana, tienen una conferencia a las 4 de la tarde, y es ininterrumpidamente, tenían a las 6 o no sé, ¿verdad? Ya muy tarde, y aún así fueron muy generosos en abrir un espacio. Cuando les hablé, estaban ahí los jefes de rama, no hallaba cómo disculparme cuando me di cuenta de que ustedes ya habían dado su palabra a ellos. Llegamos nosotros y la generosidad que nos caracteriza, nos hicieron un espacio, o sea que muy, pero muy agradecidos por eso. Nosotros comprendemos, agradecemos muchísimo. Adelante, me alegra mucho que hayan ido a Costa Rica. Aquí todos esos años que estuvimos peleando que sí, que si no, que si el Señor que si abría puertas, y las abrió impresionante, y están, y ahora se ven los frutos. Muchísimas gracias, y en nombre de la Federación, pero también que sea la Federación quien les dice... Muchísimo cariño, y nada, espero que nos podamos encontrar pronto. Ojalá que podamos ir a México. Y bienvenidos a Costa Rica también. Gracias. Pura vida, pura vida. Chao, chao.